Estoy aquí para hablar del ascendente Tauro. Esto es parte de la serie Big Three o el Gran Tres, que es las tres energías más importantes de tu carta astral: Sol, Luna y Ascendente. Te recomiendo busca tu carta, entender cuál es tu Sol, tu Luna y tu Ascendente. Cualquier cosa también puedes comunicarte conmigo y te puedo ayudar a entenderlo. Estas son las tres cosas más importantes en la carta astral, ¿ok? Entonces, entendiendo esas tres energías, créeme que ya es una puerta maravillosa para iniciar un poco este viaje de la comprensión de tu carta astral. Voy con el ascendente Tauro. Bueno, lo primero que siempre hay que entender, bueno, primero que todo es una combinación, ¿no? Te estoy hablando del ascendente, ve tu luna, ve tu sol y obviamente hay cualquier otra cosa, Marte, Venus, planetas que tengas en el ascendente, etcétera, que también modifican un poco esto, pero para hablarte de la energía pura del ascendente Tauro, empezamos por cómo combina la energía del ascendente, el ascendente, acuérdate que es la casa uno de nuestra carta astral, que responde a la energía de Aries, que es la energía de fuego, pero para ti cayó en Tauro. El ascendente es el signo donde estaba el horizonte en el momento que nacimos, por eso es que necesitamos la hora de nacimiento y además la ciudad de nacimiento, porque ahí es donde cambia un poquito la cosa. Entonces, en el momento en que tú naciste, el ascendente estaba en el signo de Tauro. Aquí lo que te digo, entendiendo un poquito la energía, es una casa de fuego, que fuego es, bueno, justamente vibración creativa, y Tauro más bien es un signo de tierra. Entonces aquí ya entendemos que puede haber un poquito una energía que no es tan compatible, eso no tiene nada de malo, sencillamente es entender cómo eres y cómo, digamos, eso afecta a tu personalidad. Eh, pero empecemos porque ese ascendente o la casa uno no está muy cómodo en Tauro, ¿ok? El ascendente rige varias cosas, principalmente es la percepción que yo tengo, o sea, el ascendente es como el número uno, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos, lo primero que nosotros pensamos, la forma en que nosotros como que atacamos algo, ¿ok? Y también tiene que ver con cómo nosotros nos percibimos, nuestro cuerpo físico, ¿verdad? De hecho, hay muchas, las personas con un ascendente, incluso lo rige más que el sol, tienen de repente unas características físicas que conectan con ese ascendente, ¿no? Entonces, bueno, Toro, el toro puede tener un poco esa cara de pocos amigos, como le dicen, una cara, una expresión, una expresión facial fuerte, un poco como el toro, como puede tener frente ancha también. Y es un poco esa como que estoy a punto de investir, aunque incluso tal vez no está molesto ni nada, pero tiene un poquito esa carita de culo, como decimos en mi país, o cara de poto, como dicen aquí en Chile. Entonces, ese ascendente Tauro puede presentar un poco la energía del toro, digamos así, de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque el ascendente es como la primera energía que nosotros tenemos. El ascendente también rige mucho cómo iniciamos y el cómo, ¿verdad? Es cómo nosotros actuamos en algo, nos metemos en un proyecto, nos metemos en una situación y también define mucho cómo le entramos a nuestro camino evolutivo. El camino evolutivo es lo que nosotros vinimos a aprender en la astrología evolutiva, que lo da mucho el Sol. Hay otros factores que también lo dan, Saturno, los nodos, pero en esta serie del Gran 3 la define un poquito más en el Sol porque el Sol al final es más nuestra esencia y nuestra ascendente es el camino que nosotros tomamos hacia esa conciencia, hacia esa esencia de quién somos, ¿ok? Entonces, el ascendente Tauro, ¿cómo es el toro? El toro es pausado, ¿ok? Entonces, como te digo que hay una cierta diferencia entre la casa uno es la casa de la acción, es la casa de cómo yo inicio algo, y el toro es pausado. Entonces, puede que a ti con ascendente Tauro te cueste a veces un poco iniciar las cosas, ¿ok? Hay como un poco esa dificultad porque te lo estás como pensando, prefieres la estabilidad por encima del cambio, por lo menos inicialmente, depende también de tu sol y de tu luna, cómo eso se vea modificado, pero la energía pura, como te digo, el ascendente Tauro es un poco más pausado, es un poco como, ya va, ya va, ya va. Yo no me voy a meter en eso solo porque tú me lo estás diciendo. Déjame entender bien. Tauro es muy de sensaciones, es el signo de tierra fija, entonces es como, ¿cómo me siento en relación a esto? Estoy cómodo, porque sabe qué pasa con Tauro. Tauro sabe que cuando se mete, se metió, ¿verdad? Como que no se va a meter en cualquier situación o acción o proyecto a la ligera porque sabe cómo es cuando realmente se compromete, ¿verdad? Entonces, está bien que de alguna manera sea un poquito cuidadoso de dónde pone su energía porque va a poner mucha energía, ¿ok? Entonces, esto es parte, digamos, de esa energía Tauro o del ascendente Tauro, ¿ok? ¿Cuál es la percepción de ti mismo? Porque lo interesante del ascendente es que es nuestra percepción de nosotros, es como lo primero que nosotros, digamos, sentimos o vemos de nosotros mismos, y también es un poco la percepción del mundo. Y el ascendente Tauro es de alguna manera
esa energía de venir a construir cosas, más en el mundo tangible que en el mundo tal vez emocional o mental. ¿Ok? El ascendente Tauro va a tener una relación, va a tener un trabajo que hacer con el dinero, o con los recursos, con las finanzas, incluso con el hogar, tal vez va a querer una casa. Es como también, es parte del trabajo, digamos, de este ascendente, es cómo se percibe el mundo de lo material. Entonces, posiblemente en tu vida, incluso desde la infancia, porque el ascendente es mucho de la infancia, hubo conversaciones de dinero, hubo conversaciones tal vez de hogar, tal vez hubo un poquito de, o de carencia o de exceso, ¿verdad? Que es lo que te ha hecho, digamos, tener un poco esa percepción de lo que es los recursos y de lo que se necesita para de alguna manera vivir, ¿ok? Puede haber también mucha indulgencia, que es un poco lo que te digo, o exceso o escasez. Y digamos, el punto es que tú tienes que entender que el mundo o al mundo, desde el ascendente Tauro, se vino a utilizar los recursos materiales, a utilizar el dinero, más que acumularlo, a utilizar el tiempo, ¿verdad? A utilizar incluso, por ejemplo, terrenos en la casa, el hogar, como que tener un poquito ese manejo, ¿ok? Que es lo que te va a permitir acceder a tu siguiente nivel evolutivo, que como te digo, te lo da más el sol. Ahora, cada cosa en la astrología tiene una vibración alta o una vibración baja. Voy a empezar por la vibración baja, que es la energía que debes evitar. La vibración baja del ascendente Tauro, bueno, obviamente está como este tema primero, demasiada importancia al dinero, darle demasiada importancia a lo material, excesos en general, ¿ok? Todo lo que es Tauro puede llevarnos a exceso porque es esa tierra fija. Entonces, buscando seguridad, puede que sea ahorro cada moneda y no termino de disfrutarlo, o más bien lo disfruto demasiado, mucha indulgencia, porque Tauro es el signo de lo terrenal, entonces cae en la indulgencia muchas veces. Entonces, como que darse mucho gusto. Físicamente, además, como Tauro, puede haber un poquito como exceso de peso porque está comiendo mucho, esa indulgencia, como te digo, el ascendente rige el cuerpo y Tauro está muy conectado, digamos, a ir un poco hacia esa de exceso de recursos, ¿no? Entonces, y a la comida, al disfrute, a la indulgencia. Puede haber mucha indulgencia y se puede transformar un poquito en obesidad, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Lo otro, obviamente, por lo que Tauro es conocido, como quedarse muy estático, ¿ok? Cuando hay una energía Tauro, siempre como un poco el peligro de no moverse, de quedarse estático, digamos, en un solo sitio, en una sola situación. En las relaciones también, la zona del ascendente también rige mucho nuestras relaciones, teniendo, digamos, el ascendente en un signo, el descendente en el siguiente. Puede haber aquí, con el ascendente Tauro, como una tendencia a quedarte relaciones que son más seguras y menos sanas, ¿ok? Tal vez como una persona que de alguna manera te hace sentir estable, pero que tal vez no necesariamente es la mejor persona para ti o es la mejor relación para ti. Hay un trabajo también interesante y tienes que tener cuidado con esto. El ascendente Tauro a veces puede tener un poquito de duda de sí mismo, porque Tauro siempre vino a trabajar un poco el valor propio. Es el signo de la autoestima. Entonces, cuando está en el ascendente o en una posición importante, Tauro, puede haber un poco de trabajo de saberse capaz de algo. Es que también esto conecta con el tema del dinero. Es que, "Ay, yo no sé hacer dinero, o yo tengo mala suerte en el dinero". Mucho cuidado ahí con eso, porque estás como decretando, ¿no? Y tiene más que ver con tu percepción que con la realidad. Posiblemente tienes una gran capacidad de hacer dinero y de manejar los recursos, pero el punto es que tienes que trabajarla, ¿ok? Y cuando conectas con esa abundancia, que es la vibración alta de tu ascendente, empiezas a entender tu propia capacidad de generar las cosas, ¿ok? Pero puede haber dudas y ahí es donde puede que un ascendente Tauro busque relaciones que de alguna manera se genere un poco de dependencia, ¿ok? Ten cuidado con eso. Entonces, ¿qué más? Bueno, eso, estar como estático en un solo punto, no cambiar de opinión, quedarte demasiado en una situación. Luego, la vibración alta, a ver si se me ocurre otra baja, te la voy diciendo, pero la vibración alta de Tauro, del ascendente Tauro, bueno, obviamente, primero que genera mucha como sensación de calma, de estabilidad a las demás personas. Entonces puede que de alguna manera atraigas a personas que están buscando esa seguridad, porque es como que es la calma del toro, ¿no? Como yo sé lo que hacer, aquí voy con calma, voy pausado, tienes como un poco ese imán, digamos. Entonces puede también ser bueno, porque obviamente le das como calma a los grupos, a la familia, al hogar, a tu pareja, pero también puede haber un poco de que los demás buscan de alguna manera depender de ti, ¿no? Entonces también ten cuidado con eso, ¿no? Creo que en general el tema de dependencia e independencia es algo que tienes que trabajar en el ascendente, en relaciones, sobre todo para el ascendente Tauro. Pero en vibración alta hay una gran vibración con la fertilidad, con la abundancia, con multiplicar. Tauro lo rige Venus, ¿no? Entonces ese es la diosa de la belleza, es la diosa de la fertilidad.
es la diosa, digamos, de la atracción. Entonces, Tauro rige mucho, el ascendente Tauro tiene muy buena conexión con lo que es esa abundancia de multiplicar las cosas, ¿ok? Entonces, eso es algo que, digamos, vas a ir dominando a lo largo de tu vida y también entender que tiene que ver un poquito con tu camino evolutivo, de saber utilizar eso que te digo de los recursos, de saber incluso multiplicar los recursos, porque la abundancia definitivamente es una energía muy de Tauro, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el cómo de Tauro? Un poco ya lo dije, es el que va a ir calmado hacia las cosas, es el que va a resolver a través de los recursos. ¿Y cuál es la vía, digamos, para ese camino evolutivo de Tauro? Como te digo, saber utilizar las piezas, saber generar los recursos, saber incluso hasta tal vez yéndonos demasiado a lo literal como saber financiar algo, pero financiar no es solamente con dinero, también hay un tema energético, también hay un tema de lo que te decía, la autoestima, de valor propio. Hay un trabajo definitivamente en entender lo que tú vales, lo que tú aportas, ¿verdad? Y también lo que mereces recibir, ¿ok? Con este ascendente. Hay un trabajo de saber lo que vales, ¿ok? De tu valor propio. Entonces, ten mucha atención porque el camino evolutivo va de la mano con saberte capaz de hacer algo. Entonces, si tú sientes retos en tu vida, es como que tú te entiendas que tú eres capaz de hacerlo sin ayuda, sin compañía, sin que te lo den, ¿no? Sino que más bien tú generarlo, ¿ok? Si combina, por ejemplo, con un ascendente, con un sol por ejemplo, en cáncer, aquí hay mucho de saber proveer al hogar, la familia, digamos, tal vez pueda haber algo de necesitar en algún momento de la vida proveer a la familia o trabajar un poco, digamos, esa energía. Si, por ejemplo, también ocurre con un sol tal vez en Capricornio, aquí hay una energía de conectar con el liderazgo, ¿verdad? Con ser ese, digamos, que da seguridad a los demás. Si es con un sol de fuego, tal vez aquí hay un poco de liderazgo ya más movido. Acuérdate también, las contradicciones son importantes, digamos, entender en nuestra carta, si tienes un sol de fuego y este ascendente Tauro, tienes que de alguna manera atreverte a moverte, ¿ok? Tienes como que ir un poco también hacia esa energía del camino evolutivo de fuego que tiene más que ver con la creatividad. Pero en general, el ascendente Tauro, un bello ascendente, pero un ascendente que de alguna manera tienes que aprender a trabajar más desde la abundancia, más desde la independencia tuya y del otro, no hacerte la persona que depende de ti, o sea, no hacer relaciones en las que el otro depende de ti, pero también hay mucho trabajo en tu valor propio y en saber de lo que eres capaz y no disminuirte, ¿ok? Aquí tienes que tener también cuidado de no conformarte, de entender lo que eres capaz y también saber moverte, ¿ok? Entender el momento en el que tienes que moverte, porque el ascendente Tauro tal vez sea demasiado estático y se tarde mucho en hacer las cosas. Y parte de hacer las cosas bien, digamos, para Tauro es tomarse un tiempo, pero no puede ser un tiempo eterno, ¿ok? Es como que también un poco saber lo que sí necesita acción de tu parte.